Vuelve la ilusión por la Lotería del Niño, aunque el gasto de los aragoneses descenderá este año un 10% de 25 a 22 euros. Este 2011 se ha dado la vuelta a lo ocurrido el año pasado, cuando se hacían efectivos los premios de Navidad en vez de cambiarlos por décimos para el niño como es tradicional. La esperanza regresa a la comunidad con la vista puesta en el bombo de loterías y apuestas del Estado, que decidirá a dónde se van los 2 millones de euros por serie del primer premio. A pesar del descenso, Lotería del Rosario y la Graciada en Navidad con el Gordo, los dos patitos, han incrementado sus ventas hasta más de un 15%. Está habiendo un incremento importante, tanto de venta como de cambio de lotería de Navidad por la del niño. Hay mucha esperanza porque como ha habido premios en Calatayud, en Belchite, aquí en Zaragoza, el Gordo, pues la gente tiene esa esperanza de que nos vuelva a tocar en el sorteo del niño. Llevamos sobre un 15, yo calculo que entre un 15, más de un 15% de venta con respecto al año pasado venderemos. La venta del niño, la verdad es que ocasiona menos peticiones especiales que la venta del niño, no sé si es porque el periodo de venta es más cortito o porque bueno, la gente dice el que me des que ese es el de la suerte. Los no agraciados en el sorteo de Navidad tienen otra oportunidad y no piensan desaprovecharla, aunque sea con un solo décimo. 20 euros. Un número, ya vale. 2 décimos porque no da la economía hasta que no da para más. Solo, no puedo más. Un último, a ver si tenemos más suerte que para la de Navidad. Pero si no la saco no me puede tocar. Hombre, con esas intenciones hacemos las compras porque estamos más arruinados. Y es que la crisis está durando más de lo previsto y los aragoneses prefieren volver a los métodos tradicionales en busca de una mejor situación económica.